expondremos sobre el trabajo integral 3, que tendría el tema de control de dispositivos y equipos externos por medio de programa y a través de los puertos de la computadora, de la PC. Estos son los integrantes: Cataño Martín, Prado Ronaldo, Álvarez Carlos, Chapoñán Aldrich, Gamarra Kenneth y el que les habla, Inga Fernando. Siguiente, por favor. Primero, para comenzar con el capítulo 1, tenemos sobre los puertos y ranuras de la expansión de la computadora personal. Primero hablaremos sobre los puertos. ¿Qué son los puertos primero? Son unos conductores externos para comunicar dispositivos periféricos. Además de eso, estos transmiten datos y señales de control y de energía. Acá podemos ver un pequeño vistazo en de todos los puertos. En esta exposición hablaremos los más importantes o los más usados. Siguiente. Primero comenzaremos con el puerto más usado, que sería el puerto USB o Universal Serial Bus, que tendría como tipos el USB versión 2, que tendría una velocidad de 400 megabytes por segundo. El 3 aumentaría con 5 gigas por segundo. El 3.1 aumentaría, duplicaría la velocidad con 10 gigabytes por segundo, también como el 3.2 y el actual que tenemos, que sería el USB tipo C, que llegaría con velocidades hasta 40 gigabytes por segundo. Mayormente estos puertos se usarían para conectar los ratones, los mouse, los teclados, memorias USB, impresoras, discos externos, etcétera. Como contactos tendría el VSC, que tendría más de 5 voltios, el, como también como el Super Speed, que tendría versiones, también perdón, en versiones superiores. Ahí en esa pequeña imagen tendríamos los tipos, todos los tipos de USBs. Yendo ya por otro lado tendremos los puertos HDMI, que en la actualidad se usa más para la conexión del monitor. Tendríamos tres versiones de HDMI: el 1.4, la versión 2 y el 2.1, que aumentaría su velocidad progresivamente. Como dije, para la redundancia, se llegaría a usar para conectar monitores, televisores y proyectores. Siguiente, por favor. Tenemos como antiguamente usábamos este puerto, que sería el puerto VGA, que sería el Video Fabric Array, que como dije, antes lo usaríamos con monitores antiguos, que tendría una resolución máxima de 1920 por 1080p, hasta tener también eh, una tasa de refresco de 60 Hz. La velocidad sería con señal analógica, que no aplicaría los gigabytes por segundo. Como dije, también se usaría monitores CTR y los LCD, los antiguos. Contactos tendría el RGB, el H-Sync, el V-Sync, la sincronización, etcétera. En el otro puerto tendríamos puerto red, o mayormente conocido el puerto Ethernet, que tendría estándares de velocidades entre el Fast Ethernet, que sería el promedio, tendría una velocidad de 100 megas por segundo. El Gigabit Ethernet, que llegaría a 10 gigabytes por segundo. Y el más eh, rápido, que tendría 10 gigas por segundo. Mayormente esto se usa para la conexión a internet o redes locales cableadas. Siguiente, por favor. Por último tenemos el último puerto de audio, el jack 3.5 milímetros, que tendría un tipo de señal analógica, que mayormente se usaría en la salida de audio y de entrada. Como contactos tenemos el TCR, que sería el tip, el write y el CB. El TRRS, que añadiría un contacto más para el micrófono del puerto de audio, que ese también se usaría para los auriculares, audífonos, etcétera. Siguiente. Yendo ya para las ranuras de expansión, ¿qué son estos? Estos permiten instalar tarjetas o dispositivos internos adicionales, ya sea tarjetas gráficas, tarjeta de red, tarjeta de sonido o tarjeta de almacenamiento. Siguiente. Primero comenzaríamos con el más común, que sería el PCI Express,
que tendría un uso para la instalación de tarjetas, red y captura. Además tendría un carril de llegar hasta 1 GB por segundo, el PCI Express. Tendría también otra versión que sería el punto 4, que llegaría hasta 2 GB por segundo. Y la última versión que sería la quinta versión, que llegaría a la velocidad de 4 GB por segundo. Tendríamos cuatro tipos, que sería el por uno, el por 4, el por 6 y hasta por 16 pines. Ya nos llega por otro lado la memoria RAM, que todos lo conoceríamos, que sería para el uso de trabajo temporal. Tendríamos tipo de DR3, DR4, hasta DR5, que es la última versión, que esta llegaría primero como con DR3 con una velocidad hasta 2 GB por segundo. El DR4 llegaría hasta 3200 megas por segundo. Y el último, el DR5, que es el actual, que llegaría a 8400 megas por segundo. Tendríamos como datos, las direcciones de control, etcétera. Siguiente. Y por último tenemos la ranura M2, que lo usaría bastante para la instalación de tarjetas de almacenamiento, los SSDs, los NVMe3, ME o las tarjetas Wi-Fi. Esta llegaría con una velocidad de hasta de 4 GB por segundo o si no hasta 8 GB por segundo. Tendríamos, los contactos tendría con el PCI Express, el SATA, el USB o también la energía. Siguiente. Ok, continuando con el capítulo 2, hablaremos sobre el sistema de manufactura integrada y también de la manufactura integrada por computadoras, que llegan a ser un enfoque similar, tienen a tener un enfoque similar. Sin embargo, la diferencia está en cuanto a su alcance. El SIM tiene un alcance mucho más amplio en cuanto a sistemas, mientras que el CIM, que sería la manufactura integrada por computadoras, es más orientada a un proceso. Ahora, como mencionaba, ambos se enfocan en la producción, son una estrategia justamente orientada a utilizar las computadoras o los recursos tecnológicos para controlar y gestionar todos los procesos todos los procesos de fabricación de manera integrada. Eh, estos, Estas estrategias o enfoques llegan a conectar cada uno de los aspectos de la fabricación, como son el diseño y la planificación, la producción, el control de la calidad y la logística en un único flujo automatizado. Por consiguiente, se tienen ciertos beneficios o ventajas, como lo sería la eficiencia y la velocidad, la flexibilidad, en este caso en cuanto a producción, ¿no? Para pasar de una producción menor en masa, también mejorar el control de la calidad y la trazabilidad, que llega a ser el seguimiento de la producción a lo largo de todo el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos algunos de las aplicaciones, en este caso en las líneas de producción de automóviles y microprocesadores. En cuanto a automóviles, algunos aspectos resaltantes donde se aplica estos es, por ejemplo, en la automatización del ensamblaje a través del uso de robots para la soldadura, pintura y montaje de componentes, también para la gestión en la cadena de suministros, tanto, bueno, también que se enfoca en coordinar de manera eficiente el uso de los materiales y la producción también mediante software. Asimismo, el control de la calidad, donde se emplean los sensores y sistemas de monitoreo que permiten detectar defectos en tiempo real. En cuanto a la línea de producción de microprocesadores, también se emplean en lo que sería el diseño asistido por computadora, que ya permiten justamente la creación de circuitos integrados con precisión extrema. Asimismo, la fabricación automatizada a través que mencionamos del uso de los robots y de maquinaria avanzada para la producción de obleas de silicio que se llega a utilizar en esta industria. Algunos de los ejemplos son justamente por el lado de la línea de automóviles, lo que se aplica en las fábricas de Toyota, donde se utiliza la manufactura integrada por computadora en sus plantas y cada paso de su producción, desde el estampado hasta el ensamblaje final,
y llega a estar interconectado mediante software que gestiona la producción en tiempo real. Asimismo, los robots se realizan tareas como soldadura, pintura y montaje con una precisión milimétrica. Por otro lado, en cuanto a los microprocesadores, la empresa Intel tiene también, en este caso, utiliza lo que es este tipo de sistemas para la fabricación de chips de manera automatizada. El manejo de estos sistemas permite la trazabilidad, también controlar la calidad y la planificación de la producción. Y gracias a estos sistemas se monitorea cada paso de la producción a un nivel nanométrico. Siguiente, por favor. Ok, le paso a mi compañero. Bien, hoy vamos a hablar por el capítulo 3 lo que es inteligencia artificial. Bueno, pues existen varios lenguajes de programación que están diseñados para resolver problemas complejos. Entre los dos lenguajes de programación que se influyen más son el del campo Lisp y el Prolog. Y bueno, a continuación voy a hablar sobre lo que es la computadora de Lisp. Lisp o License Processing es uno de los lenguajes de programación más antiguos que hay, creado por los años 50 y es, bueno, un lenguaje de programación tipo funcional y simbólico que lo hace ideal para trabajar con datos abstractos y reglas lógicas. Es muy utilizado en lo que es inteligencia artificial, ya que esto permite manipular y representar el conocimiento como si fueran símbolos. Eh, una computadora Lisp es un sistema computacional en un entorno diseñado para ejecutar código escrito en Lisp. Estas computadoras fueron populares durante los años 80 en laboratorios de investigación sobre lo que era IA y están diseñadas con hardware y software que optimizan la ejecución de los programas, dando una mayor eficiencia en tareas como razonamiento lógico, inferencia y bueno, etcétera. Eh, Se aplica más en lo que es el lenguaje natural para entender y generar lo que es el lenguaje humano en sistemas expertos como lo que es sistemas que pueden asesorar ya sean a médicos o ingenieros y robótica, ¿no? Eh, en sí, un ejemplo concreto podría ser eh, un Max Sigma, que es un sistema de álgebra simbólica desarrollado por el MIT, que fue uno de los primeros en aprovechar el potencial de esto, de esas computadoras Lisp, ¿no? También se usó para proyectos de, de militarización y automatización, ¿no? Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que es la computadora Prolog, que es un lenguaje de programación creado por los años 70. Esta está hecho por reglas lógicas que permiten definir una base de conocimiento y realizar inferencias automáticamente. Eh, Prolux es declarativo, lo que define que logra que el sistema deduzca cómo llegar a ello. Y bueno, es una computadora con un diseño que permite ejecutar programas Prolog y aunque no tuvo el mismo auge comercial que el Lisp, sí fue importante en aplicaciones donde el razonamiento estaba basado en reglas y eran claves. Estas se usaban especialmente en Europa, donde tuvo una mayor presencia, ¿no? Eh, Estaba diseñado para sistemas expertos en lo que era medicina, leyes y diagnóstico. Sobre todo también lo que era lenguaje natural y traducción automática, ¿no? Y planificación de tareas, como determinar una secuencia de acciones. Eh, eh, un ejemplo podría ser lo que es el MySynth, que fue el primer sistema experto médico que te daba diagnóstico de enfermedades infecciosas y te podía recomendar tratamientos. Y bueno, esto se ha usado más para programar el comportamiento de robots, móviles y agentes inteligentes, ¿no? Y bueno, lo que era es el uso principal de lo que tenga que ver con inteligencia artificial. El LIS se enfoca más en lo que es manipulación simbólica y el Prolog es más en lo que es la inferencia lógica, ¿no? En sistemas expertos. Lo que le da mayor ventaja a Lisp es que tiene una mayor flexibilidad en la estructura de datos y en el Prolog es tener una alta capacidad de deducción automática. Siguiente.
Continuando con los sistemas expertos, este es un programa informático que emula la capacidad en la toma de decisiones. Nace a finales de los años 60 con el proyecto Dendral de la Universidad de Stanford, donde el nombre combina sistema, que es el software modular, y experto, la capacidad de razonar como un especialista. Parte de sus componentes está la base de conocimientos, donde va a gestionar los hechos y reglas en la producción, extraído de entrevistas a expertos en la base, el motor de inferencia, que va a ser el realizamiento de encadenamiento hacia adelante o hacia atrás, donde se deducen los hechos y se validan las hipótesis. Está el módulo de explicación, donde se registra y presenta en lenguaje natural la secuencia de reglas disparadas, la adquisición y mantenimiento, el interfaz de usuario, que va a permitir al usuario consultar y recibir explicaciones de los expertos, donde podemos aplicarlo en diagnósticos médicos como los antibióticos, en las enfermedades, mantenimientos predictivos en plantas industriales, scoring crediticio y detección de fraude financiero. Ejemplo de ello fue en Stanford 1972 de Meising, una de las primeras inteligencias artificiales en sistemas expertos diseñado para ayudar en el diagnóstico y tratamiento de infecciones sanguíneas, con mayor rango en 600 reglas a más, que ajusta la dosis de antibióticos con precisión comparable a los médicos especialistas. Otro es el chatbot de RENIEC, Renata, que nos va a permitir trámites de identidades, que usa reglas binarias para guiar al usuario en consultas sobre partidas de nacimiento y documentos, que está disponible 24/7. Siguiente, por favor. Ya. La lógica difusa fue propuesta en 1965 por Lossy Sided, que alude a la representación de la verdad como un continuum, ¿no? De ceros y unos en lugar de binaria. Estas son las verdaderas proposiciones que puede tomar cualquier valor entre ceros y unos, que va a modelar la variedad de conceptos humanos. Los componentes son los conjuntos difusos de cada elemento, los operadores difusos, que son las T-normas AND, las S-normas OR y los complementos NOT, ¿no? Los fusificadores, que convierten las entradas numéricas en grados de membresía, los motores de inferencia, que evalúan las reglas simultáneamente combinando grados, los defusificadores, que son los centros de gravedad, sí, que usan métodos para obtener salida numérica, donde podemos aplicarlo, control de climatización, los sistemas de suspensión y controles de tracción de automóviles, electrodomésticos inteligentes. Eh, un caso de ello es Mitsubishi Electric, que ha implementado climatizadores que ajustan flujo de refrigerantes basados en lecturas difusas de temperatura y humedad, reduciendo así los ciclos on-off en un 20% de energía. Y otro caso muy resaltante fue dado en el Hospital Regional de la Costa, donde se empleó la dosificación de oxígeno en pacientes de COVID-19 durante la pandemia, usando lógica difusa para considerar la saturación y esfuerzo respiratorio. Siguiente, por favor. Ya, la lógica neurodifusa se consolidó en los años 90, integrando neuro, que son las redes neuronales, y difusa, la lógica difusa para unir aprendizaje automático e interpretarlo por medio de sistema capaz de aprender y relacionar con la información imprecisa. Esto está constituido por 5 capas, que es la fusificación, las reglas, la normalización, la desuficación parcial y la agregación, donde podemos aplicarlo en diagnósticos médicos como las resonancias, las radiografías, un pronóstico financiero en gestiones, una optimización en redes eléctricas y energías renovables. Caso de ello, lo aplicó la Universidad Nacional Agraria de La Molina, que usó el modelo neurodifuso que predice el rendimiento de la papa a partir de variables climáticas y de suelo, ayudando así a planificar siembras a largo plazo. Siguiente, por favor. Las redes neuronales son modelos computacionales inspirados en el cerebro, formados por capas de nodos. Estos aprenden a través de modificación de pesos en cada conexión. Esto fue popular en los años 80 y 90, que reflejan la inspiración biológica. Sus componentes están la neurona artificial, las capas, la conectividad,
que son los pesos hipnáticos que se ajustan en el entretenimiento, los batch, que calculan las gradientes y pesos, y están las regulaciones para evitar sobreajustes. Es- Esto se aplica en diagnósticos de la medicina por medio de las imágenes, las traducciones automáticas y los chatbots, los sistemas de recomendaciones que usan las plataformas de e-commerce y el streaming. Un caso muy viral fue de Cusco AI, donde implementó CNN, que detecta y cuenta alpacas y llamas en imágenes satelitales. Así permite optimizar el uso en comunidades altoandinas. Siguiente, por favor. En cuanto a algoritmos genéticos, esta es una metodología inspirada en la selección natural, donde una población deduce soluciones, evoluciones mediante operadores genéticos. Esto se fue inspirado en la evolución y genética de Darwin y Mendel en el año 75, donde explican el ciclo evolutivo, ¿no? Por medio de la población inicial, que son los cromosomas, la evaluación, la selección, el cruce que va a intercambiar los segmentos de cromosomas, las mutuaciones y el reemplazo que va a ser la forma nueva de la generación. Esto se aplica en diseño aerodinámico, aeroespacial, en planificación logístico, también se usan hiperparámetros en modelos de inteligencia artificial. Dos casos muy sustentativos fueron en la Agencia Espacial Europea, donde usan esta inteligencia artificial para optimizar antenas de satélite, mejorando así un 15% la erradicación tras centenares de generaciones. Y el otro es el Pharma Mount Technology, que usa algoritmos que optimiza la mezcla de fertilizantes, maximizando así un rendimiento y reduciendo insumos. Siguiente, por favor. En cuanto a los agentes inteligentes, este es un software que implementa software y hardware autónomos que perpetúa su entorno, razona sobre él y actúa para alcanzar objetivos siguiendo una función de agente. Esto fue formalizado ya en los años 90 en la inteligencia artificial destacada como agente, donde percibe su autonomía, se razona y se actúa. Sus componentes son las percepciones, que vienen a ser los sensores, tanto virtuales como físicos, el razonamiento y planificación, las acciones, que son las APIs, tanto físicos como los motores, y las respuestas textuales, que son las digitales, ¿no? Memorias. Esto es aplicable en vehículos como drones autónomos, sistemas multiagente en simulación de mercado, asistentes conversionales de bots y trading. Esto, un caso muy viral fue en la Universidad del Pacífico, que utilizó la inteligencia artificial de CESI, que es un agente que simula negociaciones y guía estratégica en el mercado en cuanto al entorno educativo. Siguiente, por favor. En cuanto a la robótica, esta es una disciplina que diseña, construye y opera robots, máquinas automáticas que realizan tareas normalmente hechas por humanos, integrando mecánica, electrónica e informática. Esto fue introducido por Karel Kebbet en 1920. Usan, define y usan arquitectura muy compleja de comunicación, de orquestas de nodos, percepciones, controles, ejecuta MPC, y esto es muy aplicable en la manufactura colaborativa como los cobots, las cirugías mínimamente invasivas y la exploración planetaria. Un caso es que se emplea en la NASA, donde se explora Marte de forma semiautónoma, seleccionando rocas, y esto devuelve datos científicos para evaluaciones a futuro, a escala. Y otro muy empleado en el Perú son los drones agrícolas, que son los AI Farm, que usan visión multiespacial para detectar plagas y deficiencias nutricionales en plantaciones de café. Siguiente, por favor. Y ya. La domótica, esto es una automatización de funciones domésticas, tanto como iluminación, climatización, seguridad, mediante sensores y actuadores conectados a un hub o una red local. Esto ya surge más que todo en los años 80, donde se describe las viviendas autónomas a escala. Sus componentes son los dispositivos
que son los sensores, los movimientos, termostatos, las cámaras, los enchufes inteligentes, entre otros. Están los gateways locales, las nubes, las apps, como los controles remotos y el análisis de uso. Y como protocolos tenemos al Wi-Fi en mayor ancho de banda y los waves. ¿Dónde podemos aplicarlo? En seguridad y gestión de monitoreo en tiempo real, la iluminación, las persianas en la escala autónoma de un ambiente, donde nos va a brindar un mayor confort. Un caso de ello es Philip Hull, donde implementaron bombillas inteligentes programables con escenas a escala por medio de inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Como último punto están los edificios inteligentes. Estos integran múltiples sistemas en una infraestructura IP convergente, usando sensores para optimizar operaciones de confort y eficiencia energética. Esto aparece en los años 2000, que implementa digitalmente gemelos y usa un sistema de gestión de infraestructura. Esto tiene una arquitectura muy compleja, que es la capa de dispositivos, que van a ser los sensores, la capa de red, el Wi-Fi, el Ethernet, entre otros, tanto internos como externos, las plataformas, lo que son los dashboards, los módulos de inteligencia artificial que van a predecir fallos y optimiza consumos, y los digital wins, que replica virtualmente simulaciones de escenarios antes de aplicar en tiempo real. Esto es ya muy usado en oficinas corporativas, que va a permitir optimizar espacios y energía, muy usado en los hospitales para el control y control de equipos, los centros comerciales como el mantenimiento predictivo y la seguridad. Y un caso muy sonado fue en San Isidro, que se integra una plataforma BAS con inteligencia artificial que nos va a permitir reducir un 25% del consumo eléctrico y mejorar y tener un mayor confort en los inquilinos, que es dado en la torre de titanio. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre sobre los lenguajes de programación que se usan. En este caso hablaremos un poco de los lenguajes de programación de la línea de Microsoft. Por este lado, pues bueno, los son desarrollados, mantenidos y promovidos por Microsoft y son una pieza clave en el entorno del desarrollo de software. Estos lenguajes son herramientas esenciales que los desarrolladores usan para codificar de una manera más natural y cercana a cómo piensan los humanos, en lugar de trabajar directamente con código de máquina. Bueno, el siguiente diapositivo. Empezamos primero con C Sharp. C Sharp es un lenguaje multiplataforma que es empleado para desarrollar aplicaciones de distintos propósitos. Van desde programas y aplicaciones escritos hasta de aplicaciones de escritorios hasta aplicaciones web y de consolas. Aquí, como se puede ver, bueno, manejan tanto con lo que es Unity, también con respecto a, pueden servir como para también con la conexión de con el SQL Server mediante la interfaz de Net. Y bueno, aquí también se puede ver lo que es la aplicación web, como para la generación de páginas web. Siguiente diapositiva. El segundo lenguaje que tenemos es visualbasic.net o v.net. Este lenguaje nació primero como BASIC en 1954 y no fue hasta 1991 que Alan Cooper crea Visual Basic para Microsoft, que contaba con un entorno de desarrollo esta vez integrado. Además de la facilidad de uso, pues también venía con capacidades gráficas del propio entorno de desarrollo, lo que lo convirtió en una herramienta idónea para desarrollo de programas para Windows. Y en 2002, bueno, llegó visualbasic.net, que básicamente cambió por completo todo el lenguaje, que si bien conservó todo lo anterior, se incluyeron mejoras que lo hacían más robusto, escalable y orientado a objetos, además de, bueno, siendo también de fácil uso.
y siendo competidor de lenguajes como Java o C++. Entre los usos de ese lenguaje está el que puede desarrollar aplicaciones móviles de consola. No, atrás. Aplicaciones móviles de consola, acceso a base de datos o de programas así de gestión y entre otras. Siguiente diapositiva. Por último, F. F es un lenguaje también desarrollado por Microsoft. Este es un lenguaje multiparadigma de código abierto diseñado para la plataforma .NET. A pesar de que es un lenguaje multifuncional también permite la programación orientada a objetos, lo que le permite a los desarrolladores elegir el estilo que más le convenga. De ahí el por qué sea multiparadigma, porque puede adaptarse. F fue desarrollado en 2005 y aunque nació como una implementación para .NET bajo el nombre de bajo un, como un lenguaje llamado OCAN, este evolucionó y dio vida a un nuevo lenguaje y que tenía, bueno, se llevaba mejor con el ecosistema .NET. Y bueno, con el pasar del tiempo, F Sharp sigue siendo una herramienta adaptativa a las necesidades de los desarrolladores y sigue siendo una gran opción para iniciar en .NET. Actualmente, F Sharp se usa para el desarrollo de web, más que nada para las APIs, manipulación de datos, de gestión, también para ciencia de datos, programación interactiva y entre otros usos. Siguiente diapositiva. Continuando con los lenguajes de programación, ahora vamos a continuar con los lenguajes que pertenecen a la línea de software libre. Estos lenguajes, a diferencia de los anteriores, son de acceso abierto, es decir, existe la posibilidad de ver el código fuente. Además, los desarrolladores que utilicen estos lenguajes tienen la posibilidad de hacer modificaciones o mejoras. Y estas mejoras por lo general se dan a conocer a una comunidad de desarrolladores. Además, se suelen desarrollar herramientas para la extensión de las funcionalidades del lenguaje, algunas como frameworks, librerías o entornos de desarrollo. Por ejemplo, aquí podemos notar algunos ejemplos de estos lenguajes. Tenemos a Python, que se usa ampliamente en la actualidad para la ciencia de datos, para Machine Learning, Java para el desarrollo backend, para comunicación con servidores, el lenguaje C, que es un lenguaje padre de muchos otros lenguajes, lenguaje Go también, para el backend, JavaScript para el lado del frontend, para la capa del cliente, desarrollo web, y el lenguaje R, ¿no? Que se usa para el análisis estadísticos. Uno de los ejemplos de este tipo de lenguajes es JavaScript. Este lenguaje es ampliamente utilizado para el desarrollo frontend y es de tipo interpretado. ¿Qué quiere decir interpretado? Quiere decir que el código se ejecuta, se interpreta en tiempo de ejecución, al lenguaje máquina. Este lenguaje permite que los sitios web puedan obtener dinamismo, es decir, sean más interactivos, ya no solo páginas web estáticas como un inicio. Los botones, se pueden hacer animaciones con JavaScript. Este lenguaje fue creado por Brendan H. en el año 1925 y fue pensado inicialmente para tareas de scripting, o sea, tareas puntuales dentro de una página web, como, como el completado de cajas de texto, botones para el envío a formularios, etc. Pero actualmente JavaScript es mucho más que solo un lenguaje de scripting. Aquí se pueden notar algunas librerías de JavaScript o frameworks como Vue, React.js, Angular, que le dan mayor funcionalidad. JavaScript también sigue los estándares de diseño de la asociación ECMA. Esta asociación nació con la finalidad de estandarizar el diseño y el desarrollo web, ya que antiguamente los navegadores, cada quien tenía sus propios diseños, sus propias reglas de juego, y eso implicaba que no hubiera compatibilidad entre los navegadores. ECMA permitió que exista esta compatibilidad para que el código escrito en JavaScript se pueda ejecutar independientemente de cuál sea el navegador. En el año 2009, Ryan Dahl crea el entorno de desarrollo Node.js. Esto permitió la ejecución de JavaScript ya no solo en el lado de frontend, también en el lado de backend, en el lado de servidor. Otro ejemplo del lenguaje
es Java. Este es más orientado al backend y es de tipo intermedio. Intermedio quiere decir que primero el código que se escribe se traduce a un código de tipo bytecode y este código de bytecode va a ser ejecutado en tiempo real mediante la JVM o Java Virtual Machine a código máquina. Este este lenguaje fue desarrollado por un grupo de investigadores de Sun Microsystems liderados por James Goldfein. Este lenguaje es open source porque tiene una comunidad llamada OpenJDK, la cual se encarga de realizar las actualizaciones, mejoras y dar a conocer noticias sobre herramientas de desarrollo que van con Java. En la actualidad existen algunas versiones como Java SE, la Standard Edition que se usa mayormente para los desarrolladores y la Java Enterprise Edition para soluciones empresariales. También está el framework Spring Boot para el consumo de APIs REST y el diseño de soluciones como microservicios y más robustas. Este es el diseño del Arduino Uno que se va a implementar en el proyecto. Es el tipo R4 mínima. El tipo de microcontrolador es Renesas R4M1. Tiene un puerto de entrada USB tipo C. Tiene 6 pines de entrada analógica, un pin tipo DAC, 6 pines tipo PWM, el voltaje de funcionamiento de 5 voltios, una ampliación en el voltaje de entrada entre 6 y 24 voltios, consumo de corriente directa de 8 miliamperios, una velocidad de reloj de 48 milihercios, una memoria flash de 256 kilobytes y una memoria RAM de 32 kilobytes y algunas dimensiones de 68,85 milímetros de largo y 53,34 milímetros de ancho. Aparte del Arduino, se tiene para el diseño también servomotores, el sensor de color que es el elemento principal para la clasificación de los objetos por colores, el protoboard para la organización del cableado de las piezas y los cables Dupont, ¿no? Macho hembra o macho a macho, y baterías para la fuente de poder. Este es un ejemplo del código de Arduino que implementa la librería para el sensor de color. Se ve aquí la librería del sensor TSC 34725 que implementa las funcionalidades del sensor de color. También una librería para implementar las funcionalidades del servomotor. Se ven que se han creado instancias de las clases para usar los métodos. El setup para la configuración del sensor de color y también del servomotor. También para para la comunicación con el monitor serial. Y en el loop es donde se ejecutan las instrucciones principales. Se han configurado, se han declarado variables para la entrada de los datos. En este caso se usa el sistema de color RGB. Se tiene los datos por cada tipo de color. Y aquí se ve una estructura condicional que dependiendo de un rango de valores, se, se programa un tipo de color, ¿no? Tenemos rojo, verde, azul y amarillo. Y en la parte inferior se ve cómo es que se imprime esos datos, ¿no? Dependiendo del rango de colores que se ha obtenido. Y eso sería todo, gracias.